buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ricardo, adivine qué. Algo de decoración, algo de golf, para hablar, usted. Deberíamos Hay hacer cosas algo que no se renuevan. diferente. Está claro que hay cosas que no se renuevan. Por un lado, por ejemplo, que Mirta Legrand arranca su temporada número 55. O sea, la televisión ya poco y nada se renueva respecto de sus contenidos. Consigue, para la cena. Tremendo. Sí. Ahora... tiene un invitado de lujo, vamos a ver qué dice el hombre. Ya, Ricardo está al tanto, muy bien. Ricardo, muy bien. Sí. Estaremos ahí. Aunque no es lo mío la farándula, pero de algunas cosas estoy informado. Buena Está nota muy bien. consigue ahí, claro. Ahora, Ricardo, ¿y lo del dólar blue? ¿Qué pasa con el dólar blue? Bueno, a ver, estamos en la recta final, digamos, que nos conduce a un nuevo proceso electoral. Sí. Y a medida que la incertidumbre aumenta, recordemos que la incertidumbre no se ha despejado. Con una mano en el corazón, todos podemos decir que esto está para cualquiera, digamos, ¿no? Sí, claro. Cuando me refiero a cualquiera, me refiero a los 3 candidatos que tienen más o menos una posibilidad pareja de ser ganadores, con lo cual el panorama es muy incierto. Cuanto más incierto es, hay una variable que es función directa de la incertidumbre, que es la brecha cambiaria. Y lo que está aumentando es la brecha cambiaria. Fíjate que en los momentos en que la cosa estaba al límite, pero dentro del control, la brecha estaba en un 100% con relación a los valores, digamos, del dólar oficial. Más o menos, para orientarnos, 365 estaba el oficial y 730 estaba el blue. Ahora esta brecha se ha disparado, se fue, porque está hoy en 800, actualmente 845 pesos, es el último dato que tengo. Ricardo, la brecha está en más del 130% ahora, digamos, sí. Toda la vida en Argentina tuvimos esta cuestión de el dólar paralelo, el dólar desdoblado, o en algunos periodos de cierta estabilidad esto ni siquiera se tenía en cuenta o no se hablaba, porque por lo menos esto con nosotros es contemporáneo. Yo desde que tengo uso de razón, Argentina se debate entre el dólar oficial y el dólar blue. Has de ser medio joven, en realidad lo que pasa... No, 50 tengo ya, 52. Bueno, yo te llevo 10 y por ahí tengo uso de razón de algunas otras más. En realidad los gobiernos se dividen en dos. Se dividen en aquellos que sueltan el tipo de cambio y en aquellos que infructuosamente intentan controlarlo, digamos. O sea, hay gobiernos que dicen, bueno, que el dólar valga lo que tenga que valer y ese va a ser un valor único, y en esta experiencia podemos enrolar unos pocos gobiernos. Podemos haber enrolado eventualmente la primera etapa del gobierno de Macri, podemos haber evaluado el tipo de cambio fijo de Cavallo en aquel momento, que era una experiencia distinta. ¿Y fueron procesos positivos o negativos de todos modos? Al principio positivos y luego negativos, como siempre, porque si vos tenés esto es casi de molde, digamos, si vos tenés el dólar de entrada controlado por las demás variables que harían que el dólar esté en ese valor y en equilibrio, no se controlan, lentamente empieza a haber discrepancias y el proceso de alguna manera estalla o deriva en algún cambio de sistema. Esto nos pasó en 1989, nos pasó en el 2001, con algunas variantes pasó en el 2014 también, y está a punto de pasar ahora de nuevo. Ahora, los gobiernos que intentan controlar el tipo de cambio o usarlo como ancla para que no dispare la inflación, se enfrentan al problema de que no lo pueden sostener mucho tiempo, y entonces cuando no lo pueden sostener lo desdoblan. Y ahí tenemos a todos, sin excepción, los gobiernos peronistas. Todos los gobiernos, llámese peronismo, kirchnerismo, o como le quieras llamar, o el apelativo que le quieras poner, siempre hicieron lo mismo, siempre intentaron controlar el tipo de cambio, y cuando ya no podían sostenerlo más con las herramientas convencionales, lo desdoblaban y decían, bueno, por lo menos que el tipo de cambio oficial sirva para las transacciones de los bienes que son importantes para el país, Ricardo, las importaciones, y el resto que vaya por un canal financiero. ¿Y cuáles son los elementos que determinaron que fuera insostenible continuar de esa manera? El déficit fiscal y la emisión monetaria. Lo de siempre. Cuando vos tenés, la de siempre, el menú de siempre. ¿Y por qué no hacemos algo distinto? ¿Podemos hacer algo distinto? ¿Tenemos con qué?
ya no es si podemos, ya debemos, ya no tenemos mucho remedio. Cuando vos tenés déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria, los precios aumentan, y cuando los precios aumentan, los salarios y el resto de las cosas empiezan a aumentar en dólares. Y cuando empiezan a aumentar en dólares, la gente clama por tener un valor más alto, digamos, que justifique el ahorro o la apreciación de sus activos, y le pone mayor precio al dólar. El gobierno lo intenta hasta que un día renuncia, lo desdobla y lo suelta. Pero suelta una parte si el gobierno es peronista. Si el gobierno es neoliberal, no hace eso, sino que lo suelta todo junto. Quizás me puse un poco esquemático y un poco simplón en la forma de decirlo. No, pero que nosotros de alguna manera tenemos que entenderlo, también está muy bien. Lo intento justamente en ese sentido, por supuesto, respetuosamente, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, está claro. Hay estilos de gobierno como el neoliberal que propugnan la idea de que el tipo de cambio debe ser único, digamos, y si el tipo de cambio es único, tiene que ser único para todas las transacciones, y si es un poco más caro todos los días, bueno, nos arreglaremos. Lo que tenemos que hacer es controlar los precios para que no sea un poco más caro todos los días. Bueno, pero controlar precios siempre lo han querido hacer y tampoco dio resultado. Es que el tema del control de precios no deviene de un control explícito, sino que deviene de una estabilidad macroeconómica originaria en un plan económico más o menos sano. Cuando vos tenés un déficit fiscal, el que sea, ¿por qué los precios no crecían en la época de Cavallo? Para bien o para mal, luego podemos criticarlo en otra reunión, en otra ocasión, los precios en la época de Cavallo no crecían porque el gobierno de Cavallo no tenía déficit fiscal importante. Si no tiene un déficit fiscal importante, no hay emisión para aumentarlo, y si no hay emisión para aumentarlo, los precios no aumentan, y yo puedo dejarte 3 o 4 años el dólar a un peso. Vos me dirás, esto estuvo bien, y después no estuvo tan bueno. Pero convengamos, y no es para defenderlo, pero convengamos que Cavallo un día eso lo quiso corregir, y Menem no se lo permitió. Claro. Sí, también lo que fue pasando, que ahí sí yo ya sí era más contemporáneo, lo que fue pasando es que esa sostenibilidad que se dio con el, entre comillas, 1 a 1, fue deteriorando la matriz productiva de nuestro territorio, tratándose de pymes, industrias y demás, que... Lentamente lo que iba pasando es que a pesar de que el déficit era bajo, no era nulo, entonces lentamente nuestros salarios eran cada vez más altos en dólares. Claro. Para una pyme era imposible competir o exportar algo de valor con rédito al mercado externo, y entonces era más sencillo importarlo, traerlo desde afuera, y entonces lentamente, si vos no reaccionás frente a ese proceso, se va erosionando y se va carcomiendo, digamos, la industria nacional de alguna manera, y eso también fue dañino. Puntos de equilibrio, ¿no? Que en definitiva nunca llegaron en tiempo y forma. Ricardo, sumemos a la charla a Julia, que la tenemos aquí, por favor. Hola, Ricardo, buenas tardes. Y también me imagino que, bien, gracias, qué difícil debe ser para alguien que quiere, obviamente, cambiar, y que ya, por lo que nos explican ustedes, los que conocen, esto ya es añejo y no se hace más en el mundo incluso también. Pero claro, nadie quiere tener esa responsabilidad política de cambiar, de patear el tablero, porque sabemos, y a pesar de que estamos mal, sabemos que estaríamos por un tiempo peor. Claramente, yo podría de alguna manera garantizar que venga quien venga, de los tres que tienen potenciales posibilidades, van a ser aproximadamente lo mismo, y lo mismo, entre comillas, implica que los primeros 12 meses van a ser seguramente al menos tan malos como estos 12 meses que estamos a punto de culminar. Al menos, como no fueran un poco peores. ¿Por qué? ¿Por qué te va a pasar esto? Porque la inflación no va a ceder, es más, hasta puede seguir igual o eventualmente aumentar un poco más, porque vos tenés el sistema de precios relativos, o sea, cuánto vale una cosa en relación con otra, dicho así en sentido muy coloquial o de mesa de café. Ese sistema está roto. Antes de que todo esto pasara, un litro de nafta valía $1. Antes de que todo esto pasara, una boleta de gas valía eventualmente $100. Antes de que todo esto pasara, una cuota de escuela valía $100. A fuerza de pisar y controlar los precios para evitar que suban, evidentemente por ahí con las buenas intenciones de que todas estas cosas no desbordaran los presupuestos familiares y no tuviesen consecuencias. Y el peso tenía valor también, ¿no? O no tenía tan bajo valor como ahora.
Pero si vos tuvieses un proceso inflacionario y no tocabas el sistema de precios relativos, tenías una tarea menos para hacer. Tenías solamente que controlar la inflación. Ahora, como tenés la inflación alta que la tenés que controlar y además tenés el sistema de precios relativos roto, cuando digo roto está completamente desequilibrado, el gas, el transporte público, todo está excesivamente barato y esto hace que prontamente nos podamos quedar sin oferta de estos servicios porque no hay rentabilidad para invertir. Hasta que no acomodes eso previamente, no podés encarar ninguna lucha seria contra la inflación. Claro, y necesitamos eso justamente, algo serio y no parches, ¿no? Evidentemente necesitamos, está demostrado ya, ¿no? Claro. Serio e integral. Precisamos un grupo de economistas que analicen la totalidad de los precios de la economía y que vean a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel global cómo están las cosas. Y capaz que vamos a concluir que la nafta tiene que aumentar un 50%. Bueno, tenés que aguantar 3 meses que todas las cosas aumentan un 50%. Ya venimos mal. Después tenés que aguantar que aumente el transporte público, porque las empresas no pueden más. No puede ser que el 85% de los ingresos de un transportista público de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires provenga de un cheque del Estado. Al transportista público ya ni siquiera le importa cobrar boleto. ¿Qué le importa si se metieron adentro sin pagar? Claro. Lo que le importa es ir a sentarse al escritorio del funcionario de turno a recibir el cheque. Que esa es lo que reclaman algunos, la desigualdad con el federalismo y el AMBA. Y además hay una desigualdad, por ejemplo, con lo que pasa dentro de la provincia, que a pesar de ser importante el subsidio, no está en esos valores tan desequilibrados. ¿Cuánto tendría que costar un boleto de colectivo para que los subsidios del Estado finalicen? Y pero capaz que tienen que costar 300 o 400 pesos, o quizás un poco más. ¿Y quién lo podría pagar, digamos? Bueno, entonces, poner todo eso en órbita, luego de muchos años de mucho desequilibrio, va a ser, para ser generoso, tremendo, digamos. Y aparentemente el que dice que está dispuesto a hacerlo y dice que tiene toda la decisión para hacerlo, no sé si es completamente consciente de lo que representa lo que está diciendo. Es una pavada, dijo uno una vez. Ricardo... Lo digo en sentido amplio, digamos, ¿no? Por supuesto. Fui muy ilusa y pensé que el dólar no iba a aumentar tanto, hasta por lo menos las generales. Me preocupa mucho qué va a pasar el 23 de octubre con los dos cambios, ¿no? Con el oficial, porque evidentemente tampoco lo van a poder sostener, y ni hablar del blue. Bueno, el gobierno creo que cometió o un error de apreciación o hizo algo, no sé, capaz que utilizar la palabra despecho es un poco exagerada, pero no tiene ninguna necesidad el gobierno de abandonar inmediatamente después de las PASO el sistema que se llama comúnmente entre los economistas de crawling peg. El crawling peg tan inventado no es ni más ni menos que un tipo de cambio reptante, o es algo que son esas mini devaluaciones periódicas que vos te las dan dando ya poquito y vos no te das cuenta, pero lentamente va aumentando un poco.